Bueno, pues en esta ocasión hablaremos acerca de la contaminación ambiental por actividades mineras en la mina Buenavista del Cobre, estado de Cananea, Sonora. Bueno, pues antes de comenzar daremos una pequeña introducción acerca de lo que es la mina Buenavista del Cobre. Esta mina es filial del Grupo México desde el año 1990. Esta mina opera a cielo abierto en el estado de Sonora y se considera uno de los depósitos de pórfido de cobre más grandes del mundo. Además, cuenta con dos plantas de procesamiento. Buenavista opera desde el año 1926. Ahora hablaremos acerca de las problemáticas que ha traído esta mina. En agosto del año 2014, la región del río Sonora se vio afectada por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre, mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados como fierro, cobre, aluminio y níquel. Este derrame alcanzó principalmente al arroyo conocido como Tinajas, al río Bacanuchi y al río Sonora, el cual alimenta a la presa conocida como el Molinito. Del lado derecho podemos observar una fotografía del río Sonora, el cual fue tomada 3 años después del incidente y como podemos observar, aún quedan rastros de la contaminación. El derrame provocó una afectación en una zona aproximada de 726 kilómetros a la redonda y ocasionó el cierre de 322 pozos y norias a unos 500 metros al margen del río. Lo anterior impactó a los municipios de San Felipe, Arizpe, Ures, entre otros, de la zona. Y el impacto se vio reflejado en dificultades económicas, productivas y sociales en la región del río Sonora. A través de solicitudes de información, se descubrió que la principal causa del derrame fue que la mina Buenavista del Cobre operaba sin cumplir con las especificaciones técnicas a las que se encuentra obligada según la normatividad ambiental aplicable. Y como consecuencia de la negligencia de la empresa, se vieron afectadas más de 22,000 personas a lo largo de los 7 municipios distribuidos en las orillas del río Sonora. El derrame tiene una afectación potencial de 1 millón de personas si la contaminación alcanzara la presa El Molinito, la cual a su vez se conecta con la presa Abelardo L. Rodríguez. Dicha presa es la principal fuente de agua de la capital estatal, Hermosillo. En el lado derecho podemos observar una imagen donde
se puede ver la presa del Molinito. Los habitantes de los municipios vieron afectado su derecho fundamental al agua por el deterioro de la calidad del agua para el consumo humano y para las actividades productivas. Además, los agricultores y ganaderos sufrieron enormes pérdidas económicas debido a los daños que se produjeron hacia la flora y la fauna dentro de la región. Según testimonios de los habitantes, los daños ambientales han permanecido a lo largo de los años, desde el incidente del derrame, afectando los suelos y el acceso a agua de calidad. Además, también existe una creciente infertilidad de las tierras más productivas que se encuentran dentro de la zona. Dichas tierras son las más cercanas al río. Existen indicios de que el nivel de contaminación de la zona estaría exponiendo a sus habitantes a riesgos graves de salud. Los principales peligros a los que se estarían enfrentando los habitantes de la zona no sería principalmente el sulfuro de cobre. Si bien el sulfuro de cobre contamina el agua, evitando que ésta pueda ser consumida, la principal causa es que debido al derrame también hubo un desemboque de metales pesados como el plomo, fierro y otros metales, los cuales, según registros, terminan en la sangre de los habitantes dentro de la zona. Como consecuencias del agua contaminada, se provocó la muerte de especies silvestres dentro de la zona, el ganado, y existen registros de personas cuya salud resultó agravada y a otras provocó su fallecimiento. Esto debido a, como ya mencioné anteriormente, metales que se encuentran dentro del agua, como el plomo, el cual, al terminar dentro de la sangre de las personas, puede provocar enfermedades muy graves e inclusive la muerte. Debido al alto impacto de este suceso, fue necesario que suspendieran el suministro de agua para la protección de al menos unas 15.000 personas. Sin embargo, esto no incluye a los animales y especies silvestres.
lo cual quiere decir que siguen ocurriendo descensos de fauna a lo largo de la zona. También se siguen dañando los suelos y como consecuencia se produce la infertilidad de las tierras dentro de la zona, evitando así que la vegetación crezca. Existen reportes de la Secretaría de Salud y el Centro Nacional de Control de Enfermedades sobre casos de más de 600 personas cuya salud resultó afectada por la contaminación. Las principales causas, como ya mencionamos, se encontraron casos donde las personas contienen plomo dentro de la sangre, entre otros metales. Y como ya mencionamos al principio, además del derrame de sulfuro de cobre, el río también llevó consigo metales pesados y según análisis realizados, encontraron personas que contenían plomo en la sangre, además de otros metales. Estos problemas se deben a intoxicación por plomo, los cuales en niveles altos el plomo ocasiona daños permanentes en el cerebro y el sistema nervioso. Este tipo de daños pueden provocar convulsiones, pérdida del control muscular e inclusive un coma. En un niño, la exposición del plomo puede interrumpir el desarrollo de una etapa del crecimiento. La exposición al plomo también causa anemia, hipertensión, inmunotoxicidad y toxicidad en los órganos reproductores, además de disfunción renal. Y por último, como conclusión, tenemos que, a pesar del tiempo transcurrido desde el desastre, la reparación de los daños debido al derrame aún no han podido ser resueltas en su totalidad. Existe un grado de contaminación a lo largo del río Sonora, haciendo muy difícil la estancia de los habitantes dentro de la zona, además de los daños irreversibles a los suelos, la flora y la fauna. Quedó afectada en gran medida. Por lo tanto, esta zona es muy riesgosa para las personas. Y finalmente, como pudimos ver, según los análisis, la zona del río Sonora quedó sumamente afectada por causa de los 40 millones de litros del sulfuro de cobre, los cuales a su vez contenían materiales pesados. Estos elementos contaminaron casi por completo o en su totalidad el líquido vital que es el agua, haciendo que
la estancia dentro de la zona sea muy complicada para los habitantes.